Hola, ¿qué tal estáis? Estamos aquí delante de la nave, vamos a entrar ahora al Salón del Videojuego de Madrid y bueno, como hemos hecho hasta ahora, vamos a ir a la caza, a la búsqueda de alguna aventura gráfica en formato físico que merezca la pena, pero lo vamos a hacer un poquito distinto, porque de cada juego voy a intentar hablar un poco e insertar imágenes de gameplay o de algún tráiler para que no sea tan similar a vídeos anteriores. Así que vamos allá, venid conmigo. Os lanzo una curiosidad que probablemente no interese a nadie, pero que me apetecía contar. Este Salón del Videojuego de Madrid ha sido algo distinto para mí, ya que ha tenido lugar en la nave, un espacio multiusos que originalmente fue una fábrica. Pues bien, mi abuelo fue supervisor de montaje de maquinaria en dicha fábrica, por lo que la visita ha resultado ser extraña por un lado, pero por el otro muy especial. Ahora sí, vamos a ver qué nos depara la feria. Empezamos el recorrido en Master Game, la tienda de Granada, donde siempre suelen tener material interesante. Por aquí asoma By Sweet Carol, el nuevo cuento oscuro de Little Seaweed Machine, con ese tono de animación clásica Disney tan cuidada. Salió hace nada al mercado, así que aún está fresco. Y aquí Clock Tower Rewind, la visión moderna del clásico survival point and click de Human de 1995, rescatado por Limited Run Games. En formato físico también existe la versión japonesa. Este es Gerda, A Flame in Winter de Don't Nod, un drama histórico de 2022 ambientado en la Dinamarca ocupada. Mezcla de point and click y juego de gestión. Esta Resistance Edition viene muy cuidada. Encodia, la aventura cyberpunk de Chaos Monger Studio de 2021. Ya lo enseñé en el vídeo del Black Friday, y aquí vuelve a aparecer esta Neon Edition, totalmente nueva. Y otro que también enseñé en Black Friday, Five Nights at Freddy's Into the Pit, el spin-off narrativo de Scott Games, un juego como Clock Tower a medio camino entre el point and click y el survival. Por aquí, la colección con Broken Sword y Broken Sword 2, los clásicos indiscutibles de Revolution Software de finales de los 90, nuevecito para los fanáticos del Evercade, que no son pocos. La Cuna, de Digitales, una aventura policial de ciencia ficción lanzada en 2021. Funciona como un relato noir moderno, un juego que encaja muy bien en el catálogo de Switch. Tenemos también El misterioso viaje de Layton, de Level 5, juego lanzado en 2017. Nuevo, perfecto para quien quiera puzzles simpáticos sin complicarse demasiado. Y Master Detective Archive Raincode, del equipo de Danganronpa, juego lanzado en 2023, con ese misterio barroco que tanto suele gustar, para aquellos que os guste el drama y la investigación. Y ojo a esto, Maniac Mansion, el clásico de LucasArts de 1987, aquí en su versión NES, aunque solo el cartucho. Está incompleto, claro, pero siempre impone tener delante un pedacito de historia de los videojuegos. Ahora nos pasamos por el stand de Kyoto Store, tienda de Madrid que nunca se pierde un evento. Aquí está Trauma Center Second Opinion de Atlus, juego de 2006. Una mezcla muy particular entre aventura, novela visual, minijuegos. Siempre está bien ver algo de Wii, una de las grandes olvidadas. Sí, 3, 2, 1, dale. El aire. Pues tenemos aquí a Sergio de PC Los Games y que tiene una colección impresionante, es una barbaridad de PC en caja grande y nos va a enseñar aquí algún ejemplo de aventura gráfica o de juego más o menos parecido para que veáis un poco las joyas que tiene, que es impresionante. ¿Qué tal, Sergio? Muy buena, fantásticamente bien, estupendo, súper contento, disfrutando de darle visibilidad presencial a todo esto, que es muy bonito. Cuéntanos un poquito de dónde nace esta colección o cómo has llegado a tener esto que es una absoluta maravilla. Pues el origen se remonta a bueno, yo desde pequeñito, desde que tengo 8 o 9 años, siempre he deseado poder tener estos juegos en físico, los tenía pirateados, los tenía descargados, me los conseguía mi padre en revistas de informática en demo, y durante muchos años estuve buscándolos en tiendas, pero te estoy hablando del año 2004, 2005, 2003, y estaban descatalogados. Pasó el tiempo, me olvidé de los videojuegos, pero resulta que ya nos venimos a la época contemporánea, después de la pandemia, y la proliferación de las compras online a raíz de la clausura aquella que tuvimos, pues decido iniciar una colección para recuperar los clásicos de siempre y tenerlos en mi estantería. Empecé con Quake, el Quake 1,
Y de ahí en adelante, eso fue en el año 2021, empecé a comprar, gastarme mucho dinero para recuperar todos estos clásicos y tenerlos para exhibirlos en ferias como estas, conservarlos en sus cajas de acrílico y también, por supuesto, jugarlos en un ordenador, en un 486 que tengo operativo con Windows 98. Que eso es importante porque no todos los coleccionistas le dan uso a los juegos, los tienen, como hablábamos antes, muchos para especular, otros simplemente para exhibir, pero el hecho también de disfrutarlos es una cosa importante del hobby. Para mí sí, para mí totalmente. Fíjate tú que a mí no me importa demasiado si hay algunos disquetes que no funcionen. De hecho, tengo algunos que los meto en el ordenador y me da mensajes de error durante la instalación. Los disquetes, los CD-ROM siempre funcionan. Pero no es una cosa que me importe, porque a fin de cuentas estos juegos los puedes conseguir en cualquier sitio, descargados, gratis, los metes en un pendrive, los extraes y los juegas. Si funcionan y están operativos, mejor que mejor. Claro. Y muchos de ellos, la gran mayoría, me van todos. Y claro, lo disfruta el triple, porque el hecho de ese ritual de abrir la caja, sacar el disquete, meterlo en la disquetera, meterte en MS2, darle al exe y que se instale, pues gusta. Es un placer, no sé si de una época muy determinada, los que tenemos ya cierta edad, pero es una cosa indescriptible, ¿no? Como que funcione. Es una cosa que muchas personas pues no, a lo mejor no comprenden o no entienden o les es indiferente, pero para los que ya tenemos pues cierta edad nos remonta a otra época. Claro. O sea, es una cosa que es como si volviese atrás en el tiempo. También una cosa a reconocer es la generosidad de tener la colección, pero no de puertas para adentro, sino exhibirla, que la gente conozca juegos, que disfrute de ellos, sí, aunque sea visualmente, que los tenga delante, que los conozca. Yo creo que es algo importante y que no todos los coleccionistas que tienen una colección como esta hacen, ¿no? Y creo que es importante reconocer. Cuéntanos un poquito de alguna aventura gráfica o algún juego aquí que sea interesante. Pues vamos a empezar por la más conocida, la que todo el mundo conoce, la más icónica, posiblemente una de las más reconocida a nivel internacional de LucasArts, que es en la primera entrega de The Secret of Monkey Island. Estoy buscando otra, estoy buscando la de Zack McCracken especialmente. Y esta fue icónica, un verdadero icono de la point and click. Escenarios fijos en los que con el ratón ibas seleccionando elementos, obtenías objetos que luego tenías que combinar con otros objetos, llevarlos con otro personaje, hablar con un personaje, una línea de diálogo te daba la pista para ir. En el juego muy adivinanzas, como digo yo. Hay algunos puzzles que yo después de haberme pasado esto digo, va, esto lo sabe el tío que lo ha desarrollado. A mí no me jodas, esto vamos, ¿cómo llegas tú a la conclusión de que para llegar a esto tenía yo que usar el pollo con polea para tirarme esto? Porque claro, la vía rápida es me miro en internet, pero te carga el juego. Te lo carga, o sea, es un spoiler que te lo carga. Tenemos por aquí el interior, le vamos a echar un vistazo. Todos los disquetes originales, operativos, gracias a Dios funcionan todos. Y una cosa importante es que tú cuando coleccionas sueles ir a la edición original, ¿no? Del país de origen. Correcto. O... Yo generalmente nunca suelo coleccionar ediciones alternativas, como por ejemplo juegos en español. Si el juego es de España, lo compro de España, porque se ha hecho en España. Pero si el juego es americano, que todo lo que hay aquí, pues lo compro en América. Es la edición americana. Si el juego es japonés, porque me llama la atención, estará en japonés y lo compro aquí. Esto es una cosa mía particular. A mí me resulta muchísimo más atractivo comprarlo en el país de origen porque me resulta más auténtico, por así decirlo. Bueno, que al final el coleccionismo las reglas las pone uno. Correcto. Aquí la rueda antipirateo, que a la gente le suele gustar mucho verla. Sí, los rostros, las caras. Las caras. El manual normal y corriente, el libro de pistas, que estos son las respuestas. Esto era el YouTube de la época. Claro. Cuando no sabía una cosa, lo mirabas aquí con una cintita roja que tiene por aquí, que no sé dónde habrá ido a parar, que está por aquí. Sí, el visor de acetato que te filtra. Sí. Y esto ya los desarrolladores son conscientes de que algunos puzzles son difíciles y tienen muy mala leche, sí, y ellos mismos te dan las pistas. Publicidad acerca de otras cosas de LucasArts y varias cositas más, catálogos. No voy a... si lo tienes en un estado espectacular, ¿eh? Sí, esa es otra. Yo particularmente intento siempre que los juegos estén en el mejor estado de conservación posible. Yo pago muchísimo dinero, me he gastado verdaderos pastizales siempre y cuando la caja esté lo más impoluta posible o lo mejor cuidada. Claro. Yo siempre les pongo en mi Instagram una clasificación del 0 al 10 en base al estado de conservación que tengan y la gran mayoría de todos en la conservación va del 7 al 10 siempre. Raro es alguno que tengo por ahí que pilla muy buen precio, que me lo quiero comprar, que tiene un 6, un 5 y nunca por debajo del 5, porque ya debajo de eso para mí están rotas las cajas. Precisamente porque me gusta conservarlos, le pongo el acrílico, si están precintados, pues fantástico, no les quito el precinto y luego quedan mucho más vistosas y bonitas puestas en la propia exposición, porque es mucho más bonito ver que la caja está pues que brilla, que no tiene roturas, que no está fastidiada. Luego os voy a poner en la descripción del vídeo el enlace al Instagram de Sergio, donde efectivamente vais a poder ver cómo cada juego lo tiene perfectamente catalogado. Hay un texto bastante amplio de cada uno de ellos donde cuenta un poco
sea, súper cuidado, la nota en cuanto al estado, ¿no? El 7 sobre 10, el 8 sobre 10. Y la clasificación. La clasificación. Entonces, vais a ver que lo tiene, vamos, que da gusto la catalogación. Ojalá todos hiciésemos lo mismo. Y continuando con la aventura gráfica, nos vamos a esta, que esta es muy interesante, muy interesante aquí en España para los coleccionistas de aventuras gráficas, porque se trata de la primera aventura gráfica desarrollada íntegramente en España y al mismo tiempo el primer juego de Péndulo Studios. Esto quien colecciona aventuras gráficas aquí lo sabe perfectamente y mucho mejor que yo. Tuve la suerte de encontrar esta copia concretamente en este excelente estado de conservación en Wallapop hace aproximadamente unos 5 o 6 meses. Estaba puesta a 1000 pavos y sin duda la compré, la adquirí porque sabía que estaba siendo muy buscada, muy cotizada. Lo hice para unirlo aquí para que la gente pudiera exhibirla y también de paso, dicho sea de paso, para que no cayese en malas manos. Esta aventura gráfica, de hecho, quien la haya jugado se habrá dado cuenta que tiene muchas similitudes con Monkey Island. Ya en el mero hecho de que Ubico-Cajonia es una isla del estilo de Monkey Island, porque Monkey Island empieza en otra isla que se llama Melee Island. Esta es la versión original del año 94. No tiene ni voces digitalizadas y música solamente en algunos escenarios. En el año 98 el mundo relanzó la aventura gráfica esta y la distribuyó el mundo y luego aparte Dynamic Multimedia. Y esa versión es la más conocida a nivel nacional en toda España, porque tuvo las voces digitalizadas, música en todos los escenarios y algunos de los escenarios completamente rediseñados. Afortunadamente los disquetes estos también funcionan todos. Esto es una rareza, esto poca gente ha visto un Igor por dentro, en caja grande. Bueno, los disquetes tampoco tienen nada de especial, son tal cual. El manual, que está muy gracioso, te ríes mucho con la historia, todas las cosas que le pasan al protagonista, lo que lía para llegar a la isla, las cosas que tienes que hacer. Es un juego duro, es bastante difícil. Promoción de Drosoft, cómo conseguir otros pedidos, y esto concretamente es una pasada, que es el catálogo de software de marzo a julio de Drosoft, de aquí de España. Una cosa curiosa es que los precios de todos estos juegos estaban en pesetas. Claro. Y era lo que había pues en esta época. Me parece maravilloso el tipo de cómo le dan publicidad a los juegos, que no había otra forma. Y a ti te viene muy bien además a nivel de investigación, de saber qué copias, claro, a qué precios originalmente estaban. Compras un juego y luego ves los demás y a mí me sirve para decir, coño, este no lo conozco. Me meto en internet, lo busco, leo acerca de él y digo, me lo apunto. Esto no sé si se puede llamar aventura gráfica o no. Se les dice aventuras gráficas conversacionales. Aventuras conversacionales, sí. Este tipo de videojuegos, sé que se pueden llamar videojuegos, te cuentan una historia y en base a lo que va contando la historia hay una serie de diálogos que tienes que seleccionar para ir moldeando la historia y personalizándola para tú darle el enfoque que tú quieres. Sí, como las novelas de Elige tu propia aventura, ¿no? Estas míticas con las que nos hemos criado. Yo no lo he probado, no lo he jugado, me lo compré por la caja porque me parece una preciosidad. La carátula es una maravilla, ¿eh? Muy bonita. Aquí como curiosidad, pues bueno, el disquete es de Amiga, no lo puedo utilizar en mi MS2, lamentablemente, me lo tendré que descargar, que seguramente esté porteado para ordenador. Esto de aquí son apuntes que seguramente hizo el antiguo propietario de este juego cuando yo lo compré. Casi como en los 90 te apuntaban las pistas, es decir, la iba escribiendo y de esta manera iba en una libreta, en un papel y de aquella manera. No he querido tirarlo, aunque no es un artículo oficial del juego, porque me resulta bastante... Pero es historia, o sea, es una historia que está vinculada a esta copia en concreto, además. Es bastante curioso. En inglés, por supuesto, esto viene de Estados Unidos. Tenemos aquí el manual de instrucciones, que es bastante sencillito, bastante muy sobrio en este caso. Muy sobrio. Información sobre Commodore Amiga, un catálogo muy interesante, parecido al que hemos visto antes de Drosoft. Claro, en este caso es el catálogo de Infocom, que es la compañía detrás de esta aventura. Correcto, efectivamente. Y el punto fuerte, que por lo menos a mí lo que más me gusta, me llama mucho la atención. Sí, esto es lo más bonito que tiene la edición por dentro. El libro está imitando un pergamino medieval. Es una pasada, es precioso, tanto los colores como la tipografía, que es preciosa. No sé qué relación tendrá con el juego, tiene que tenerla. No lo he jugado, vuelvo a repetir, no tengo mucha información de este juego. Simplemente me encanta el arte que tiene, los dibujos, todo, y por eso me lo compré. Bueno, pues nada, muchas gracias, Sergio, y felicitarte por la magnífica colección que tienes, que es espectacular. Y seguidle en Instagram, luego pongo, como digo, el enlace en la descripción, Los PC Games, que está la colección al completo. Y listo. Así que nada, Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Encantado. Y por aquí tenemos el puesto de Impact Games, donde volverán a aparecer algunos juegos conocidos y alguna joyita nueva. By Sweet Carol, también lo tienen aquí. Y Clock Tower Rewind, por si no tenía suficiente. Aquí está Killer Frequency, de Team 17, lanzado en 2023. Ese thriller radiofónico estilo slasher, un juego centrado en la resolución de puzzles con bastante personalidad.
Este es Lost Records Bloom and Rage, lo último de los creadores de Life is Strange, recién salido en 2024, un juego con ese rollo melancólico de adolescencia en crisis que tanto les gusta y con una banda sonora memorable. Y aquí Simon the Sorcerer Origins, la precuela del clásico a manos de Small Thing Studios, nuevo en Switch y PlayStation 5. Ya jugamos una partida en el canal, os dejo el enlace para quien quiera echar un ojo. Una de las grandes sorpresas del evento ha sido la presencia de la tienda Canadian, de Valencia. Han venido bastante cargados. Empezamos fuerte con Discworld 2, Missing Presumed, de 1996. Tienen 2 unidades, una incompleta, me imagino que sin manual, y otra completa, ambas en buen estado para ser Saturn, que no es precisamente fácil de ver. Y justo al lado, el Discworld original del 95, de segunda mano, caja con su desgaste típico, pero madre mía, qué gusto ver estas 2 joyas juntas en una cesta. También tienen Broken Sword de Sleeping Dragon, de 2003, 2 unidades, una sin manual y otra, al parecer, completa. No es el juego mejor recordado de la saga, ni tampoco el más difícil de ver. Este Double Switch de 1993 nos recuerda que Mega CD fue la cuna de muchos FMVs olvidados. Segunda mano, cajita decente, una macarrada muy de la época, a la que se le guarda cierto cariño. No se suele ver, por cierto. Aquí aparece The X-Files de 1998, mezcla de FMVs y aventura. Es como ver un capítulo nuevo de la serie. Aunque de segunda mano, la caja sigue aguantando dignamente, que ya es decir para juegos de PlayStation 1. Y por aquí, La fuga de Monkey Island, del año 2000. Tuvieron la amabilidad de sacarme la copia para grabarla bien, manual incluido. Para muchos, uno de los peores juegos de la saga, por desgracia. Y aquí, Beyond Dos Almas, de Quantic Dream, lanzado en 2013. Este es un juego que se suele ver un montón. Sigo pensando que la historia queda bastante por debajo de Heavy Rain, que es una maravilla. Estamos aquí en la conferencia sobre aventuras gráficas, a ver qué tal se da. El sábado por la tarde tuvo lugar la charla Aventuras Gráficas, un viaje a la nostalgia, de la mano de René Hernández, Carlos Climent y Jordi Marsal. Los chicos del podcast Game Museum recordaron una serie de aventuras para adentrarse en el género, algunas más conocidas y otras no tanto. Contaron curiosidades de juegos como Space Quest 4, Larry 6, Simon the Sorcerer, Sam & Max Hit the Road, The Last Express, King's Quest 6, Indiana Jones y la Última Cruzada, La Pantera Rosa Misión Peligrosa y Goblins 3. Y como siempre, Game Press está presente con sus libros clásicos del género. Traen Los misterios de Monkey Island, No todos los cuentos de hadas tienen un final feliz y el libro de las aventuras gráficas. Siempre los veo en ferias, pero nunca sobran, son ya parte del paisaje. Como no podía ser de otra manera, pudimos disfrutar de las maravillosas piezas de Cuadros Pixel, con sus pequeños dioramas basados en aventuras clásicas, un complemento perfecto para vuestro setup. En uno de los puestos de artesanía encontramos promoción de los juegos de Postmodern Adventures, con una muestra de sus aventuras y el anuncio de The Dark Rides of Arkham, su próxima entrega. Pues aquí tenemos a Guillem, dibujante de cómic, ¿verdad? Que justo una de sus obras pues está adaptada a aventura gráfica, a point and click, ya sabes, el género que todos amamos. Y bueno, cuéntanos un poquito de dónde nace este proyecto, cómo es el paso a dar el salto a un videojuego. Bueno, el nacimiento de este proyecto es el mismo que el del cómic, porque estaba un poco cansado de ver muchos Garfields y muchos proyectos extranjeros en el que solo se traducía y ya está. El caso más famoso es el de Snoopy, que a mí de pequeño, por ejemplo, no me gustaba porque estaba traducido sin darle una vuelta más. Y al leerlo en el texto original te das cuenta de que es una obra muy rica y con un contenido mucho más alto. Y después de años publicando en el periódico y haciendo una tira cómica que, como ya has visto, la autoedito, me decidí hacer lo mismo con la aventura gráfica. En este caso lo hice para mí, o sea, era una cosa personal, como a ver qué pasa, un proyecto divertido, haciendo las acuarelas, animándolo, y poco a poco, después de años, va cogiendo un tamaño tan grande que al verlo otra gente que comparte nuestros gustos, decido pues exponerlo al mundo. Hará unos 10 meses que lo mostramos y obviamente tiene muy buena acogida.
porque cuando lo empecé a crear dentro de mi círculo, pues nadie le gustaban las aventuras gráficas. ¿Y por qué crees que es un género tan dado a coquetear con la ilustración o con el cómic? Porque ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia de cómics o novelas gráficas que han pasado, han dado el salto específicamente a aventuras gráficas y no tanto a otros géneros. O sea, ¿por qué crees que se entiende tan bien un género con otro? Pues muy buena pregunta. Yo creo que se entienden bien por lo visual. No deja de ser un cuento con movimiento. Creo que al final hay juegos, no sé, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? El Ghost of Tsushima. Yo siempre hago la broma de que es una aventura gráfica, porque al final, por mucho mundo abierto que tengas, no dejas de pasar a otra pantalla hasta que has resuelto algo. Y viene de ahí, de la limitación de los años 90, de poder hacer un mundo abierto en su cabeza, ¿no? Ya fuera con texto o fuera con dibujos. Entonces, como va creciendo la limitación gráfica, van mejorando los gráficos y adaptar este tipo de dibujos resulta más fácil. La razón por la que yo lo he conseguido hacer es porque hoy en día ya es más accesible para un dibujante o un artista hacer un videojuego de ese tipo. Y ya sabes que también pasa al revés, son programadores que no dibujan, pero se hacen cuatro dibujos y lo hacen. Entonces yo soy al revés, soy un artista que me ha metido de lleno, he colaborado con un compositor y unos técnicos de sonido. ¿Toda la parte de programación haces tú? Sí, pasa que yo siempre digo que hago la lógica, porque al final cuando trabajas con nodos, sí que es verdad que tocas código cuando se rompe algo, pero en general es más la lógica porque los nodos y las condiciones para que funcione son de lógica. Que también al final es como un juego, ¿eh? Hacer la aventura gráfica es una aventura gráfica en sí, pero sí muy feliz. Voy a crear algo propio, ¿no? Y en este caso, pues lo que te decía de lo autóctono, hay un puzzle que es de cagar el tío, por ejemplo. Sí. Que bueno, que aquí en el resto de España igual no coincide tanto. En Cataluña es, vamos... Sí, y me gustaba la idea de poner la manta y pegarlo y tal. Y por ejemplo, en el segundo acto, pues tienes que jugar a futbolín. Son elementos que no se daban en la aventura gráfica clásica. Hay referencias al COVID, o sea que el actualizarlo lo hace también más personal, porque ya todos hemos jugado a las clásicas, pero creo que estamos con hambre de algo nuevo y que esté pulido. El audio es hermoso, locutado en la lengua para que no tengas que leer. Hacer una aventura gráfica lo mejor que he podido. ¿Y en qué estado está ahora el juego? ¿Le queda todavía algo de desarrollo? ¿Cuándo está previsto que salga a la venta? Por darte un porcentaje te diré que 90%, o sea, todo el esqueleto del juego está completo, el primer acto está pulido, el segundo está en el segundo pase y el final pues tiene solo el primer pase, por decirte algo. Quedan 4 meses de terminar esto y después todo el tema de buscar el distribuidor final, publisher que nos ayude y terminar de doblar las voces que faltan y el marketing y la campaña. ¿Y en qué plataformas piensas que va a salir o cuál os gustaría? En Steam quizás, que a lo mejor es de la plataforma un poquito más... Exacto, para Steam saldrá segurísimo porque de hecho ya no está abierta al público pero ya está todo preparado y las consolas y las tablets está preparado también para que se pueda controlar así rollo tipo Monkey Island el último y funciona súper bien. El problema es que dependerá de los publishers porque una limitación que tengo como artista es que no te puedo hacer porting, no tengo no tengo nada. Entonces los publishers se mueven por interés. Entonces estamos hoy suplicando aquí y urjo a todos a, por favor, darle un wishlist en Steam y seguirlo en Instagram, porque eso hace que el interés que vean los publishers dirán, oye, pues sí, esto podemos hacer la versión física para PlayStation, podemos meternos en la Nintendo, porque esto en la Nintendo Switch, por ejemplo, creo que va a quedar preciosa. En la Steam Deck se ve precioso, o sea, como más pequeñito haces estas acuarelas, más bonitos quedan. Sí, además Switch, o sea, especialmente Switch 1 ha sido como una plataforma que se ha abierto mucho a los indies, a desarrollos mucho más pequeños, a tener un formato físico, que es algo que se está perdiendo con el tiempo. Yo creo que es también un lugar que para este tipo de juegos le encaja muy bien a día de hoy, ¿no? Aparte, otra cosa que vemos es que vienen los padres nostálgicos, vienen a jugarlo porque es su tipo de juego, pero vemos que los niños enseguida se meten. Una sorpresa muy positiva que ha habido es que a los críos les encanta. Es su primera aventura gráfica, es su introducción y creo que es un género que va a volver. Tu granito de arena en el retorno, ojalá, ¿no? Del género. Os dejaré el contacto al juego, a la obra de Guillem, en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo con tranquilidad y nada, darte las gracias por tu tiempo y desearte mucha suerte y que vaya todo muy bien. Gracias. En World Vicious de Barcelona hay un festival de clásicos de los 90, mucho material. Tienen Amerzón, el legado del explorador, de 1999, en 2 versiones, española y francesa, ambas bastante cuidadas. Y recordad que en el canal ya tenemos partida del remake que salió este mismo año. También está Aztecas, de Crío, lanzado en 1999. Un juego algo tosco que no ha envejecido muy bien, como la mayoría de los de Crío, pero que no se ve apenas por las ferias. Y seguimos con juegos de Crío Interactive. Aquí, Egypt
1156 a.C., aventura histórica del 97, muy fácil de ver de segunda mano a precios muy asequibles. Y su secuela, Egypt 2, la profecía de Heliópolis, del 2000, un juego algo más pulido en su apartado estético y técnico, pero muy en la línea de su predecesor. También aparece Louvre, la maldición final, de 1999, un juego financiado por el Consorcio de Museos de Francia, una excusa para que visitemos el museo que, por cierto, no anda en su mejor momento. Aquí está Versalles, complot en la corte del Rey Sol, del 96, mezcla de aventura y documental interactivo, un juego no muy memorable pero fácil de encontrar. Y aquí está Myst en PlayStation 1, esta versión fue con la que jugué por primera vez a la saga, así que me da un golpe fuerte de nostalgia cada vez que la veo. Obviamente esto hay que jugarlo en PC, pero en su día lo disfruté como un niño, y lo sigo haciendo. También Deponia, de Daedalic, lanzado en 2012. De segunda mano pero en buen estado. Ya sabéis que en el canal tenemos partida inicial a este juego, por si queréis echarle un ojo. Este es Stay, de Abnormals, lanzado en 2018. Sigue siendo una de las propuestas más originales que salieron por aquel año. Es un juego con una tirada limitada, así que no os despistéis. Y Beholder, la edición completa, nuevo y precintado. Un juego duro sobre vigilar a tus vecinos mientras decides qué tipo de persona eres. Existen 2 entregas más, a ver si algún día me animo y lo traigo al canal. Los chicos de Retro Game Valencia no se pierden una. Cuidado, porque se viene compra épica. También tienen por aquí a Merzón, el legado del explorador, y Beyond Dos Almas, en 2 versiones distintas para PlayStation 3, una promocional en inglés en edición estándar y otra edición Steelbook dentro de la vitrina. Pero atención, Shadow of the Comet, de Infogrames, lanzado en 1993, edición Big Box original, bastante aplastada por desgracia, pero encontrar esto en una feria es casi de ciencia ficción. Si hubiese estado en mejor estado, no habría dudado. Y aquí tenemos King's Quest 2 y 3, en PC Big Box. Están en inglés porque Herbe no las distribuyó aquí hasta más adelante, a partir de la 5ª entrega si no recuerdo mal. El estado de estas 2 unidades es excelente. ¡Qué maravilla! ¿Le puedo echar un vistazo a estos 2? Habían 3, me acuerdo, pero se vendió el otro día uno. Se vendió uno, ¿no? Creo que era el más caro. Este es el 3, eso es. Y este el 2. Pues se vendieron, ¿no? ¿Tenéis el 1 también? Joder, macho. Vaya... ¿Qué se vendió entonces? Qué chulo, ¿eh? Esto me vino en un lote de un coleccionista. Habíamos la unidad. Sí, está muy guay, joder. Está espectacular, ¿eh? De estado está muy bien. A ver. Un buen lote de un cliente. Bueno, y entre ellos esto, en el que Island, el Indiana Jones. Esos volaron al momento, ¿no? Tentáculo. Vino un cliente que creo que es de los que tiene la mejor colección de Lucas. de LucasArts. Sí. Y compra las ediciones para hacerse la mejor edición. Se va cogiendo partes, lo que mejor está. Tengo que con este 200 euros. Pues, ¿quién pudiera? Do it. What are you waiting for? Do it! Pues me lo voy a llevar, los 2. Pero ya... Sabía yo que iban a volar. Que los vi ayer, ya me hicieron ojitos. Y cerramos el recorrido en el stand de Akiba Games. Si tenéis oportunidad, pasaos por su tienda en Castellón, porque es un verdadero museo. Por aquí asoma de nuevo The X-Files para PlayStation 1. Y aquí Riven de 1997, en su amada y odiada edición de 5 discos. Esta fue literalmente la primera versión que jugué, una odisea cambiar de CD cada 2×3 al cambiar de isla. A pesar de ello, sigue siendo mi juego favorito. Drácula Resurrección, del 99, suele verse bastante. Una saga que no ha envejecido muy bien, pero tiene algunos elementos interesantes y una atmósfera particular. Aquí tenemos Siberia Collection, para PlayStation 3, que incluye los 2 primeros y que salió en una tirada muy corta, de ahí su precio. Últimamente se ha hablado mucho de la saga. Y Detective Pikachu, de segunda mano, en su versión española, que es mucho más buscada que la francesa, que es la que se suele ver mucho más por aquí. Y hasta aquí el Salón del Videojuego de Madrid. Ojalá tengamos más ediciones en el futuro. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al like, suscribirte si no lo has hecho aún y compartir este contenido con amigos y conocidos. ¿Estuviste en el evento? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.